Hola a todos los amantes del café, bienvenidos de nuevo a mi canal Rincón del Café. Soy Diego Fernando Orejuela. Hoy vamos a hablar sobre los orígenes del café y en especial sobre el café instantáneo. Bueno, como lo hablamos en el video anterior, mencionamos qué era el café y entre esa descripción de qué era el café hablamos del famoso cafeto, que es el árbol del café. ¿De dónde es el originario este arbolito? Entonces, este arbolito es originario de la provincia de Cafa. Es una provincia que está ubicada en el norte de Etiopía. Desde allá el café crece silvestremente, pero también hay algo que de pronto a veces puede como invertir parte de la historia de la ubicación tal del café, porque han encontrado que en los bosques altos al suroeste de Etiopía, que están alrededor entre 1300 y 2000 metros de altitud, se encuentran también árboles de café. Y en estos bosques los árboles de café pueden llegar a tener hasta 10 o 12 metros de altura. O sea, una cosa que ustedes se imaginan cómo haría una chapolera para retirar los granos de café. O sea, sería algo como que por lo menos a nosotros aquí en Colombia, que conocemos la cultura, no nos cuadraría, porque los arbolitos normalmente en muchos países latinoamericanos el arbolito de café es más bien bajo. El arbolito puede crecer a 1,5, máximo 2 metros, y 2 metros es demasiado alto para poder recoger el fruto. Cuenta la leyenda que un pastor de Abisinia, lo que actualmente es Etiopía, llamado Caldí, fue la primera persona que descubrió como los efectos del café. Resulta que sus ovejas, cuando él una vez las sacó a pastar, comían de estos frutos y él empezó a ver una reacción de mucha energía en sus ovejas. Él también obviamente consumió los frutos y vio que su cuerpo tuvo un poco más de energía. Esto le creó una curiosidad a ese pastor y él cogió unas hojas y cogió algunos frutos y los llevó a un monasterio donde unos monjes, y obviamente les mencionó lo que él en ese momento observó que ocurría con esos frutos, para que los monjes ellos mismos miraran y revisaran a ver si hacer algún brebaje con estos frutos y con estas hojas les podía ayudar para mantenerse despiertos en muchas de las tareas que tenían que hacer de noche. Entonces estos monjes, al beber ese brebaje, se dieron cuenta de que esto les ayudaba a permanecer un poco más enérgicos en horas de la noche, y así podían hacer muchos de sus oficios. En África se habla de que esta planta en la antigüedad crecía de forma silvestre, pero no hay datos concretos que demuestren dónde estuvieron los primeros cultivos ubicados. Lo más cerca que tenemos es de que fue en Etiopía, en la provincia de Cafa. No hay datos arqueológicos tampoco que demuestren que se tenía conocimiento del café antes del siglo XV. O sea, todo lo que se conoce del café es después del siglo XV. Por lo menos eso es lo que nos dice hoy en día la historia. Bueno, vamos a contar un poco más del café. Bueno, el café salió de África y llegó a Arabia. Los árabes fueron los encargados de convertir este producto en algo realmente sorprendente a nivel mundial. Les voy a contar algo. El café en Arabia lo llamaron kawa, o lo llaman kawa, que significa vigorizante. En 1510, los cafés proliferaban en las grandes ciudades árabes del Cairo y la Meca. En unos salones muy grandes la gente se reunía a conversar, a escuchar música o a jugar ajedrez tomando un buen café. En 1511, el gobernador de la Meca, Qair Bey, prohibió el consumo de café e hizo cerrar todas las cafeterías que había en estas ciudades árabes. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que el café empezara a generar unas ideologías diferentes en las personas, y esto colocara en riesgo todo el sistema político de una ciudad. En el siglo XV, los árabes introdujeron el café a Persia, a Egipto y a Turquía. Otro dato:
En 1630 había ya 1.000.000 de cafeterías en la ciudad del Cairo. Actualmente 25 millones de fincas familiares en unos 80 países cultivan más de 15.000 millones de cafetos. De estas, 540.000 familias son colombianas. Y son las familias que hoy en día conforman la Federación Nacional de Cafeteros, que es la ONG más grande del mundo. Ahora vamos a hablar del café instantáneo. ¿Quién inventó este maravilloso producto? Este producto lo inventó Federico Lenoff-Will. Nació en Guatemala. Federico fue médico, fue científico, fue inventor, fue catedrático y fue músico del país centroamericano. Dice la historia que eso fue como en los años de 1909. Federico estaba tomando su café, así como estoy yo aquí en este momento, tomando su café en su jardín. En ese momento a Federico se le presentó algo muy urgente. Federico dejó su café, o sea, no alcanzó ni a degustarlo y tuvo que dejar su jardín. Federico a los días volvió e ingresó al jardín. Cuando ingresó a los días al jardín, ya varios días, se encontró su taza de café con todo seco y encontró un polvito de color café en el interior. Federico, muy curioso, lo que hizo fue que ingresó algo de agua, lo revolvió y vio que el agua cogió ese tinte café nuevamente. Federico lo probó y sintió que esa bebida se parecía bastante al café que se estaba tomando aquella vez cuando dejó su pocillo en el jardín. Fue así como, curiosamente, este tipo inventó el café instantáneo. ¿Qué empezó a hacer Federico? Empezó desde ahí a investigar y a estudiar cómo deshidratar el café líquido para convertirlo instantáneo. En medio de todos estos estudios encontró una máquina en Alemania que tenía unos materiales los cuales ayudaban a deshidratar la bebida en estado líquido sin perder mucho la esencia del café, o sea, sin perder su sabor y su aroma. Esta fue la persona que, en compañía de, no recuerdo el nombre del otro tipo, crearon la primera empresa a nivel mundial de café instantáneo. Montaron una, recuerdo una en Francia, creo que la otra fue en Guatemala, no recuerdo bien el dato. Pero así fue que nació el café instantáneo. Bueno, ya hemos hablado mucho de la historia del café. Ahora sí, por fin lo vamos a preparar. Acompáñenme. Bueno, vamos a preparar el café Carajillo. Ustedes se preguntarán por qué este nombre. Les voy a contar algo. Resulta que el café Carajillo obtiene su nombre de varias teorías del siglo XIX, donde la más popular hace referencia a una bebida típica en la época donde Cuba era una colonia española. Se dice o se señala que los soldados del país europeo combinaban el café con ron para tener corajillo, de coraje, a la hora de la batalla, y de ahí su adaptación a carajillo. Bueno, ¿qué necesitamos para preparar el carajillo? Necesitamos azúcar blanca o azúcar morena, café instantáneo ya sea granulado o café instantáneo fino. Necesitamos 1 onza de ron o de whisky o de brandy. Vamos a utilizar en este caso una jarrita medidora para preparar nuestro café, porque vamos a preparar 100 mililitros de café. La cuchara medidora, en este caso, como se los comenté en mi primer video, dependiendo del tipo de café, depende también el tipo de cuchara para preparar un buen café instantáneo. Y nuestro recipiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es humedecer los bordes de mi pocillo. Para esto vamos a arrojar un poco de agua caliente en este platico.
Luego cogemos nuestro pocillo, humedecemos los bordes y lo pasamos al platico que tiene el azúcar y escarchamos nuestro pocillo. Aquí ha quedado muy bien escarchado nuestro pocillo. Ahora vamos a preparar el café instantáneo. Entonces vamos a ingresar en esta jarrita medidora 100 mililitros de agua, preferiblemente entre 90 y 92 grados centígrados de temperatura. Como se los conté en mi primer video, recuerden que la cucharita depende mucho del tipo de café que vamos a preparar instantáneo. En este caso yo voy a preparar un café que es granulado y que es liofilizado. Entonces por eso tengo que utilizar una cucharita de mayor volumen. Esto es alrededor de casi 1,5 gramos de café. Los ingresamos en nuestro pocillo. Después depositamos los 100 mililitros de agua. Vamos a mezclar suavemente para evitar que el azúcar de los bordes ingrese y tenga ya contacto con nuestra bebida. Después de que mezclemos bien, ingresamos o arrojamos al recipiente, a nuestro pocillo, el licor. Para sentir todo el sabor del carajillo, desde el principio hasta el final, mezclamos nuevamente. Y aquí tenemos nuestra bebida, café carajillo.